Con su verbo, ¿en qué? En participio y el complemento. ¿Verdad que cumplieron con eso? Muchas gracias. Entonces estamos en lo mismo, ¿sí? No hubo problema. Nada más quiero escuchar, de favor, por parte del equipo 7. Señor supervisor, supervisora. Ok, la encargada, Urania, ¿serías tan amable de decirnos de las dos dependencias, serían tan amables de pasarles el objetivo y los factores de riesgos, que me los platique en este momento de acuerdo a la redacción que quedamos? Ok. Bueno, soy la primera. Paciencia, consideración. Bien, el primero es Museo de Historia Mexicana y el objetivo es contribuir al desarrollo de la sociedad al difundir la historia de México del noreste y de Nuevo León. El siguiente objetivo es que es preservar y conservar el patrimonio histórico de Nuevo León, haciendo el mejor uso de los recursos. ¿Sí? En cuanto a los riesgos. No veo. Ya. El primero de ellos es mecanismos insuficientes para dar seguridad al patrimonio actual. El segundo sería mecanismos insuficientes para la difusión del museo. El siguiente sería no contar con un horario de servicio adecuado para la asistencia de las personas a quienes está dirigido, espacios inadecuados para la exposición que salvaguarde el contenido de las mismas o obras que se tienen ahí. Y por último, la falta de mecanismos, ausencia de mecanismos para fortalecer la colaboración entre museos a fin de gestionar el préstamo de piezas. Ok, muchas gracias. Nada más de ahí, por favor, dime cuál es un factor de riesgo estratégico. De esos 5 factores, dime el factor de riesgo estratégico. Bueno, me parece que la falta de mecanismos para fortalecer la colaboración para gestionar el préstamo de piezas, porque si no hay piezas, pues no hay museo. Muy bien, si ustedes en ese momento me dicen qué es eso, de acuerdo a su pequeño análisis que… Perdón, el riesgo estratégico, sorry. I'm sorry, so sorry. Really, estoy muy apenada. No, el riesgo es el incumplimiento del objetivo, que es no contribuir al desarrollo de la sociedad al difundir la historia de México, del noreste y de Nuevo León. El riesgo o el factor de riesgo estratégico. El nombre ya. Sí, muchas gracias. Está muy bien. Es el riesgo y el factor de riesgo. Le damos aplauso. Señores, espero que de aquí en adelante, después de lo que nos propuso el equipo 7, todos los demás ya vayamos afinando la redacción y vayamos siendo un poquito más precisos y exactos, ¿verdad? Muy amables, Dante. Ahora no está Claudia, creo. Okay. Adelante, equipo 1. ¿Me puede leer el objetivo de su dependencia o entidad en el cual nos van a ofrecer 5 factores de riesgos estratégicos, de acuerdo a la redacción que les pedí? Bueno, el riesgo es no brindar defensa pública a los ciudadanos. En este caso es del Instituto de Defensoría Pública. Muy bien. Y los factores: déficit de personal, recortes presupuestales, falta de redes y equipo tecnológico adecuado, capacitación insuficiente para el nuevo sistema de justicia y falta de coordinación interinstitucional entre los actores del nuevo sistema de justicia. Esos son los 5. Muy bien. Si yo les pidiera de aquí en adelante, que así va a ser, que me los acomoden en orden jerárquico y me pongan el primero que mencionen, el más relevante, trascendental, estratégico. El segundo es un poquito menos de relevante estratégico. El tercero es un poquito menos de lo menos de relevante estratégico. ¿Sí me explicó? Por favor, jerarquícenmelo. En este ejemplo, nada más, por favor, díganme, equipo 1, ¿cuál es el principal estratégico? Factor de riesgo.
sería déficit de personal. Los defensores públicos, según la Constitución, artículo 17, es obligatorio brindar al ciudadano la defensa pública en las áreas penales. En lo que son las demás áreas, que son familiar, A ver, civil. perdón. Sí, gracias. De acuerdo a la redacción, el principal factor de riesgo de mayor trascendencia, ¿cuál es? Defensa pública o número de defensores insuficiente. Sí, porque ese es el objetivo estratégico del instituto. Sí, Dar defensa pública. me queda claro. Le damos aplauso, por favor, al equipo 1. Muchas gracias. Oigan, quiero felicitarlos a los 2 primeros equipos que nos han apoyado. No es nada sencillo. Lo que les estoy pidiendo es que en 5 minutos ustedes, y de acuerdo a una pequeña plática, charla de riesgos, ya sean expertos. Y sin embargo lo están logrando y me están diciendo, mira, estos son los factores de riesgos con los cuales… Y no nada más eso, son los 5 principales factores de riesgos estratégicos y aparte te los estoy jerarquizando y te voy a decir cuál es el primero de todos. ¿Sí se dan cuenta? No es sencillo el ejercicio, sin embargo, ustedes están cumpliendo con ello. Adelante, el equipo 5, supervisor, supervisora. Me dice, por favor, adelante, Claudio. Me dice su objetivo, me dice sus 5 principales factores estratégicos y me dice la jerarquización de estos principales factores de riesgos estratégicos. Y espero no ir tan rápido y se comprenda todo muy bien, ¿verdad? Ok. Adelante. El objetivo de la institución es incrementar el margen de operación en el organismo para garantizar a largo plazo los servicios que brinda y solventar las obligaciones contraídas. El riesgo es no incrementar el margen de operación. Ajá. ¿Ok? Y nuestros factores de riesgo detectamos, ya están priorizados. El número 1 es fuentes de abasto agotadas en la región. El número 2, fenómeno natural ubicado en el estado. El número 3 es presupuesto agotado en la institución. El número 4, huelga declarada inminente en la institución por nuestro sindicato. Y el número 5, corrupción percibida en las diferentes áreas. Le damos un aplauso, por favor. ¿A poco no? En menos de una hora yo los hice especialistas y ustedes saben analizar, saben identificar, clasificar, tipificar, analizar de acuerdo a la probabilidad de impacto y proponer los principales 5 factores de riesgos estratégicos y no nada más eso, sino jerarquizarlos de acuerdo a su nivel de importancia. Muchas gracias. Eso me permite ver que sí vamos en la misma frecuencia y vamos todos juntos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. La definición del factor de riesgo, ¿será necesario recordarla? ¿Por qué no, Guadalupe? Perdón, Querubí. Les dije la definición del factor de control. ¿Y la definición de factor de riesgo? No, sí, señores, acuérdense que la definición de factor de riesgo es todo aquello que sin ser control influye para asegurar el cumplimiento del objetivo. Ah, ¿verdad? Entonces, la definición de factor de riesgo es todo aquello que influye para impedir el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Por eso, yo ya daba por hecho que ustedes lo manejan muy bien. Pues, sin embargo, hice una pausa y Kerubi me dijo, sí, ya me lo dijiste más de 100,000 veces. Yo sé que lo comprendió y lo tenía claro, porque hemos manejado la definición de factores de control. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, comentarios? ¿Aquí? Ah, muy bien. Gracias por ayudarme a analizar las fotos que pusimos, que con mucho trabajo nos costó y nadie nos toma en cuenta usualmente. Fíjense. Tenemos, en esos ejemplos sí tenemos, lejos de ser riesgos, pues es
lejos de poder jerarquizar o decir, estos son mis principales factores de riesgos, no, ahí hay un riesgo inminente de perder la vida, tanto el señor que tiene sobrepeso como el señor que está colgando a la ventana y el de la escalera, ¿sí? Vaya, muchas veces no lo tenemos claro, al menos que nos lo presenten de esa forma, ¿sí? Mande, Claudia. Y el señor que tiene, que vemos en la foto que tiene sobrepeso o que da la imagen del sobrepeso, ¿no lo podríamos ver como un problema ya? De acuerdo al objetivo, dime cuál es el objetivo. ¿Sí? Yo lo puedo ver como tú me digas, pero dime el objetivo y entonces le doy el enfoque. Ok, yo viéndolo como desde el punto de vista de problema, como del sentido común, es porque la obesidad está catalogada como una enfermedad y se ha vuelto como uno de los problemas que no ha podido resolver las diferentes instancias de salud. Es pregunta, vaya. Ah, perdón. Okay. No, fíjense, yo conozco gente robusta. Es que la obesidad está catalogada. Robusta. Gente robusta. Y que le haces estudios y están muy bien en todos sus estudios. Cualquiera pensaría que es obeso. Y no. Incluso conozco gente obesa que cuando se hace sus estudios está mejor que yo. Entonces, sí, pero la vamos obesidad viendo el sí ejemplo. tiene una medida, porque te dicen, a partir de tal medida tú ya estás catalogado como obeso. Mi fisionomía, mi forma corporal, perdón, no cuadra con lo que dice la norma, pero estoy bien. Hay muchos casos, ejemplos que la gente no, de acuerdo al estándar, no cumple y sin embargo están bien en sus estudios. Entonces Yo creo no que es ya- un problema. No, por eso, hay que ver cuál es el objetivo que pretendemos al poner esa personita que se le está midiendo. Ok. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuál es el objetivo? Ser feliz, y él es la curva de la felicidad, pues ya lo cumplió. El Ok. pelado está feliz. Muchas gracias, sí, claro. Adelante. Yo creo que es un riesgo porque el problema sería cuando ya detonas alguna enfermedad crónica, ¿no? Así es. Claro, hay infinidad de prevenciones de salud en donde nos dicen, oigan, hay que cumplir con este marco para que entonces podamos mantenernos con el objetivo de ser felices. Por eso es un factor de riesgo. Mi principal objetivo es ser feliz como persona. Y hay infinidad de factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, que no está bien en los estudios. Ya detectaron que hay ahí algún factor de riesgo a través de análisis, estudios y encuestas. Y verificaron que ya está propenso a que se materialice el principal riesgo y no se cumpla con el objetivo de ser feliz. Por eso está como factor de riesgo. ¿Okay? En ese sentido, existen infinidades en cuestiones de salud de actividades de prevención que nosotros podemos administrar desde un momento dado, haciendo ejercicio, ¿qué más? Comiendo, alimentándonos con una alimentación sana, ¿verdad? Dormir bien, ¿sí? Mantenernos en un nivel de armonía, no mantenernos enojados, no mantenernos imaginando, pensando cosas que me van a hacer, etcétera, etcétera. Saber controlar el estrés. Y entonces ya estamos en una serie de actividades preventivas para administrar los riesgos de salud. Por eso está ahí, porque mi principal objetivo es ser feliz. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente, señores. Tengo infinidad de ejemplos de riesgos, de factores de riesgos, pero por el momento vamos a pasar a la siguiente etapa, que tiene que ver con la evaluación de riesgos de acuerdo a su probabilidad del impacto.
Yo se los platiqué en un mapa, ya lo tienen al frente. ¿Sí? Ya he llegado el momento en definirles el impacto. Es el valor que se asigna en una escala del 1 al 10, donde el de mayor jerarquía equivale a 10 y el de menor a 1. Vaya, señores, esto es un ejemplo con una escala que nosotros proponemos como ejemplo, pero de acuerdo a los factores de riesgos que ustedes manejen, alineado con sus objetivos, no necesariamente tiene que ser de 1 al 10, ¿verdad? Ya cada quien en su particularidad y de acuerdo a su dependencia o entidad, tendrían que buscar la manera de ponerle buena, mala, regular, o buena, regular y mala. ¿Están de acuerdo? O cambiarle el enfoque, la ponderación, eso ya depende de ustedes. Ojo, pónganse muy listos. No quiere decir que si nosotros venimos y ponemos del 1 al 10, ya fue a rajatabla para todos. Pues no, depende de lo que estoy midiendo. No es el mismo riesgo que estoy hablando en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que el mismo riesgo que estoy hablando de la Procuraduría General de la República. ¿Están de acuerdo? Entonces, obvio, cambian las ponderaciones, cambian los niveles. Esa parte, por favor, cuando lleguen a su lugar, a su oficina, busquen la mejor forma de hacer las ponderaciones para que entonces cuadre lo más posible a su realidad. Si no, estaremos inventando, imaginando cosas que se alejan de una buena administración de riesgos. ¿Sí quedó clara esta parte? Es muy importante, por favor. Entonces, la probabilidad de ocurrencia tiene que ver con la posibilidad de que ocurra el riesgo en una escala de 1 al 10, en el cual el 1 representa el riesgo, el factor de riesgo en todo caso es improbable y el 10, el factor de riesgo seguramente se materializará. Claro, muchas gracias, Dante. Para hablar de probabilidad, señores, tiene que ver con una serie de estudios, investigaciones, encuestas, estadísticas, para que ustedes puedan definir si en Monterrey se va a llevar a cabo un terremoto. ¿Sí? Y yo les ponía el ejemplo, bueno, nosotros no somos los dueños de ese proceso, nosotros no analizamos, no vivimos, no trabajamos ni en la UNAM, que hace estudios, ni en el Sistema Geológico Nacional, ni mucho menos algún despacho que se dedique a estar analizando este tipo de información. Claro que sí, a sus órdenes. Cuando aquí hubo el huracán Alex, me parece, ¿Sí? unos meses antes, gobierno del estado había decidido comprar un seguro contra desastres naturales y se hablaba precisamente del terremoto. Entonces, fue muy criticada esa decisión porque yo supongo que el gobierno del estado debió haber hecho un muy buen análisis al contratar este seguro. Hablaba de desastres naturales, pero incluso llegó a medios nacionales, me acuerdo que salió con López Dóriga, que cómo era posible que el gobierno de Nuevo León, un estado donde nunca tiembla, donde nunca hay un terremoto, compre un seguro para desastres naturales y hablaba principalmente del terremoto. Entonces, ya estaba la decisión, fue tanto el ataque de los medios, no sé si esto se considere como un riesgo externo ante una decisión estratégica, si me equivoco, digo, este es un ejemplo que se me ocurre a mí desde que iniciamos esto. Y entonces gobierno de Nuevo León dice, ¿sabes qué? Bueno, pues ya no se va a comprar el seguro. Fue tanto el ataque y como a los 3 meses viene el huracán Alex. Y, o sea, es una catástrofe increíble para Nuevo León. Y ahí gobierno del estado dice, bueno, si hubiese yo comprado ese seguro, ahorita estaría amparado contra todo, o sea, los desastres que ocurrieron. No fue un terremoto, fue un huracán. Pero cuando se toma esa decisión, los medios
empiezan a atacar por lo que es el terremoto. Entonces, no sé qué tanto puede ser ahí un riesgo ante una decisión estratégica y que era una buena, al final de cuentas había sido una buena decisión y por tanto ataque que tuvo se dejó de cumplir. Digo, se declinó esa decisión. No sé si yo estoy confundiendo porque has estado hablando, por ejemplo, mucho de terremotos, ¿no? Y yo estoy hablando más que del terremoto, de la decisión primero de contratar y después de ya no hacerlo. Muchas gracias, África. Ok. Retomando, Dante, el ejemplo de la probabilidad de tener conocimiento de estadísticas, conocimiento de investigación, conocimiento de un minucioso análisis para llevar a cabo la probabilidad y entonces poder aterrizar en una escala, si ustedes quieren, del 1 al 10, para poder definir y decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de que se lleve a cabo un terremoto en Monterrey, ¿no? Entonces, si somos los especialistas, seguro le vamos a dar el número 4, o si somos los dueños del proceso, porque tenemos toda esa información. Pero si somos a nivel percepción, cualquier ciudadano que nos preguntan, oye, pues eso, pues ponlo en el punto 001 porque la verdad no se va a dar. ¿Ok? Y ahí vienen las sorpresas. Yo les decía, hay que tener cuidado lo que proponemos como factor de riesgo porque tarde o temprano se va a materializar. Lo mismo con sus dependencias o entidades. ¿Ok? Continuamos. Aquí les presento la valoración inicial de acuerdo al mapa de riesgos. No es otra cosa más que dejarles bien claro que el mapa de riesgos tiene que ver con en el cuadrante de atención inmediata, atención periódica, de seguimiento y los controlados. Y se valora el impacto, por ejemplo, aquí ponemos una ponderación con valores, en donde les decimos muy complejo 10, medio complejo 5, poco complejo 2.5 y nada complejo 0. Y nos referimos a, por ejemplo, estos factores de riesgos. Son ejemplos que nosotros les ofrecemos con mucho gusto para que ustedes, en términos generales, muchas veces, a veces coinciden, a veces no, y hay que ofrecer los suyos. Cada quien tiene que meterse a analizar sus factores de riesgos, sus ponderaciones, para que sean más alineados a la realidad. ¿Ok? En un principio, cuando hablábamos de riesgo, había dependencias que decían, es que yo tengo el mapa de riesgos y la metodología de Pemex. Y estábamos hablando de la administración portuaria en Veracruz. Sí, claro, pero espérame, o sea, yo entiendo que comprendes que puedes aplicar la metodología, la estructura, pero cuando me fui a revisar y estaba dándome cuenta que estaban hablando incluso de los mismos niveles de ponderación, no es correcto, no es posible, espérame, es otra cosa. Pemex es petróleo, tú eres administración portuaria en los puertos, aquí hay un mundo de diferencia, ¿ok? Entonces, eso es importante, lo que les ofrecemos en la metodología son ejemplos. Por favor, no se vayan a casar y van a decir, pues coincide, ¿verdad? Si es así, pues qué bien, los felicito, porque hicieron un minucioso análisis. Y si no, vayan ofreciendo lo que ustedes tengan de acuerdo a sus objetivos y factores de riesgos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que para evaluar los riesgos, en principio se lleva a cabo una valoración inicial y es lo que hemos hecho hasta ahorita. Definir a través de un mapa de riesgos en dónde quedarían los factores de riesgo su ubicación de acuerdo a los cuadrantes. Cuando decimos que es una valoración inicial es porque no estamos considerando los controles. ¿De acuerdo? Hasta ahorita no hemos considerado los controles. ¿Qué quiero decir con eso? Que hicimos una revisión sin ir al proceso, al procedimiento, donde están los controles que posiblemente, analizando la causa raíz, porque hubo problemáticas, me pueden decir que de ahí surgieron los errores, las irregularidades. Y entonces, yo lo que tendría que hacer es evaluar esos controles a través de un examen y evaluación del sistema de control. Hay una metodología para hacer esto y determinar dos cosas. Primero, la existencia o inexistencia de ellos. Segundo, la eficiencia o la eficacia de los controles. ¿Sí?
Y una vez que definí, y una vez que evalué los controles y traigo un diagnóstico perfecto de cuál es el estado en que se encuentran cada uno de mis elementos de control dentro de mi procedimiento en las operaciones, ¿se acuerdan? Yo ya vine a definir y a evaluar estos elementos de control, ¿sí? Y entonces parto a la evaluación final y defino si se mantienen esos factores de riesgos en el mapa de riesgos, justo como lo hice en una valoración inicial, o disminuye la probabilidad y el impacto. ¿De acuerdo? Eso que les acabo de platicar es muy importante y le pediría de favor a Alfonso que me lo repita. Adelante. Perdón, David, estaba un poquito distraído. No te preocupes, Alfonso. Muy amable, gracias. Vuelvo a retomar el tema, porque es importante y porque así está estructurado. No crean que es nada más estar poniéndolos en evidencia. No, sucede que en principio se hace una evaluación inicial de los factores de riesgos, sin considerar los controles que existen en sus procesos, procedimientos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de factores de riesgos internos. Ahí está, ya le dimos que la probabilidad de ocurrencia de que en Monterrey se lleve a cabo un terremoto es de 5, les puse yo, y el impacto pues se va a 10, y eso queda en el cuadrante de atención inmediata. ¿De acuerdo? O sea, hay riesgos que atender, factores de riesgos que atender de inmediato. Resulta con que me voy a revisar los elementos de control que existen en donde el municipio de Monterrey o bien el estado de Nuevo León ya lleva a cabo una serie de acciones de prevención, ¿verdad? Para disminuir y mitigar esos factores de riesgos que están considerados en el cuadrante de atención inmediata. Existen campañas de prevención, existen campañas de difusión, existen campañas, todo en el sentido de que, oigan, probablemente se da un terremoto, ciudadanía, pónganse listos, ¿sí? Y me doy cuenta que al examinar esas campañas o esos controles para minimizar los riesgos, son efectivos y se han puesto en alerta a todo el estado de Monterrey, de tal manera que todo el mundo en su casa tiene lámparas, tienen botellas de agua, ¿verdad? Tienen una cultura ya establecida para ese tipo de situaciones. Pero si es todo lo contrario, me voy a revisar los controles y me doy cuenta que no existe nada de eso, que ni veo campañas y que no le ponen interés, pues entonces el nivel de factor de riesgo en el mapa de riesgo se mantiene, como lo había evaluado en un principio, sin analizar y evaluar los controles. Pero ya fui a analizar y evalué, me di cuenta que sí había campañas de prevención, entonces resulta con que esos factores, esos valores disminuyen, tanto la probabilidad, el impacto no tanto, pero sí la probabilidad. ¿De acuerdo todos? Ahora sí me lo explicas, Alfonso. Con mucho gusto. Bien, los factores de riesgo se determinan de acuerdo a la concurrencia con las probabilidades que pueden llegar a suceder. Mi interpretación, los hay desde preventivos y correctivos. Bueno, pero efectivamente la estadística nos mostrará las probabilidades con las que se puedan presentar algunos factores de riesgo y los elementos con los que se puedan hacerle frente o controlar de alguna manera, contingencias, planes, en fin. Y básicamente, pues la evaluación de esos controles darán como una consecuencia la minimización de que se presenten o que se disminuyan o al grado, no nulificarlos, pero que se reduzcan a un mínimo los riesgos. Claro, muchas gracias. Aquí tenemos evaluación final. Se dará valor final al impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de las etapas de evaluación de riesgo y de controles. La institución establecerá los criterios necesarios para determinar la valoración final de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como su ubicación en el cuadrante correspondiente del mapa de riesgos institucional, a partir de la suficiencia, deficiencia o inexistencia de controles. ¿Sí? Lo que les acabo de platicar.
¿De acuerdo todos? Por eso es importante y es necesario que yo me haya convencido de que ustedes conocen muy bien la parte de los aspectos conceptuales dentro del sistema de control institucional. Para que entonces, cuando les hable de riesgos, pues ustedes lleguemos a la evaluación final y se convenzan en estricta teoría de que sí es relevante la evaluación de los controles. Y para eso estamos, señores contralores internos, señores, ustedes que son parte de una Contraloría interna dentro de sus dependencias entidades, para vigilar, evaluar y controlar el sistema de control gubernamental, ¿sí o no? ¿Perdón? Ok, muchas gracias. Esta es la evaluación final. Mande usted, señor. Todo lo que has presentado, yo siento que falta el punto número 1 de los riesgos, que es la identificación del riesgo. Ese es el primer paso para después controlarlos, identificarlos, ya sea uno como contralor o el dueño del proceso. Tienen que identificarse primero el riesgo y después buscar controles que los mitiguen. En mi opinión, falta ese detalle de identificación del riesgo. Perdón, ¿falta explicar en el curso o falta en la vida cotidiana? No, es que no se ha tocado el tema de la identificación de riesgos. Ah, ok. Se habla de evaluación, pero no se habla de identificación del riesgo como paso inicial para después mitigarlo. Ok. Abdel, ayúdame por favor a contestar esto. Sí, bueno, quizá no se mencionó en sí el término identificación del riesgo, pero lo está implícito en lo que hemos estado viendo, ¿no? El ejercicio que hicimos en el que identificamos los riesgos estratégicos. Sí, claro. Muchas gracias, Francisco. Lo tenemos claro desde la parte de la definición del riesgo y desde la parte de el contexto, el conocimiento y la comunicación, así como desde la parte de la metodología. A lo mejor yo creo que me hace falta reforzar esa partecita de utilizar la palabra, sí o no, identificación, o sí se dio por hecho. Ayúdenme por favor, porque… Ok. Entonces, aprovechando que estamos en esta metodología y en este gran mapa conceptual, ¿en qué etapa nos encontramos ahora, por favor, Estefane? Claro, vimos la evaluación de controles, la evaluación final de los controles, y ahora sí aterrizamos en un mapa de riesgos más objetivo, más real, ¿verdad? Donde utilizamos los cuadrantes de atención inmediata y se dan cuenta aquí tienen color rojo, son los que les vamos a dar mayor atención, vaya, inmediata, ¿ok? Urgencia. Y para eso generamos estrategias y acciones a través de un programa de trabajo denominado PETAR, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en donde es muy sencillo, en una columna ponen ustedes los objetivos y del lado derecho ponen la serie de acciones de control o actividades de control que van a llevar a cabo para administrar los riesgos. Son ese mapa de